Seguramente has visto alguno de estos memes dando vueltas por ahí, donde nos muestran cómo nuestros padres, o los también denominados baby boomers, a nuestra edad ya tenían una casa, un auto, 2 hijos y un perro. Mientras que nosotros aún vivimos en un departamento compartido lleno de muebles baratos del IKEA y con un par de plantas que a duras penas se mantienen vivas. Y si bien los memes están buenos, también son un reflejo de un problema algo más grave y preocupante. Al parecer nosotros, los millennials, es decir, todos aquellos que nacimos entre los años 1981 y 1996, lo tenemos mucho más difícil para alcanzar las mismas metas financieras que alcanzaron nuestros padres. Y no es porque no gastemos mucho dinero en videojuegos, en lates en el Starbucks o tostadas con palta o aguacate como muchos boomers nos quieren hacer creer, sino que hay razones reales, económicas, que nos hacen ver de lejos esta vida exitosa y estable que tantos nos imaginamos a la hora de llegar a nuestros 30. Según un estudio de Lending Club, más del 70% de los millennials vivimos de sueldo a sueldo, es decir, de que para el final del mes no nos queda absolutamente nada ni para ahorrar y bueno, por supuesto mucho menos para invertir. Es por eso que en el video de hoy vamos a ver por qué los millennials puede ser una de las primeras generaciones en la historia en ser más pobre que sus padres. Pero tranquilo, no te preocupes porque al final del video también te vamos a contar qué puedes hacer para evitar esta preocupante situación. ¿Te interesa? Empecemos entonces. Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Camino Financiero. Yo soy Sebastián y aquí hablamos sobre ahorro, inversión y nuevas fuentes de ingresos. Así que si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte más videos como este. Para muchos millennials, que si bien ya tienen al menos 26 años, aún no sienten que su vida adulta haya empezado. Y esto, aunque pueda parecer extraño, nos pasa a todos porque tenemos en nuestra cabeza una imagen de lo que significa ser adultos. Para mí, por ejemplo, cuando era chico pensaba que a mis 30 era la edad para alcanzar todas estas metas de, entre comillas, ser adulto. Pensaba que a los 30 ya iba a tener una casa, estaría casado, tendría ya quizás un hijo o al menos un perro y toda una situación financiera estable. Sin embargo, hoy tengo 32 años y no estoy casado, no tengo mi casa propia y tampoco tengo perros ni hijos. Y no somos un caso aislado. Según este artículo de la revista Bloomberg, los millennials, entre comillas, estamos atrasados en lograr nuestras metas financieras en comparación a nuestros padres. Además de que el costo de las cosas se ha incrementado drásticamente. De hecho, según este artículo, es posible de que vayamos encaminados a ser la primera generación más pobre que sus padres. Así que partamos por ver algunas de las razones por qué los millennials parecen tener una muchísimo peor situación financiera que sus padres. En primer lugar tenemos a la gran recesión de 2008. Seguramente recordarán que en 2008 ocurrió uno de los mayores desastres económicos de las últimas décadas, que no solamente afectó a Estados Unidos, sino que por supuesto tuvo efectos tremendamente negativos en las economías de otros países alrededor del mundo. Vale, pero eso pasó hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con los millennials? Bueno, esta crisis financiera en 2008 comenzó justo cuando los millennials estaban entrando al mercado laboral. Recordemos que esta generación son todas aquellas personas que fueron nacidas entre el año 1981 y 1996, por lo que en el año 2008 muchos de nosotros teníamos entre 18 y 20 años. De hecho, si miras el siguiente gráfico, según el economista Kevin Reams, los millennials fueron los más afectados durante esta crisis económica, llegando a perder más de un 13% de sus salarios en promedio. Todo esto mientras las otras dos generaciones lograron recuperarse de forma mucho más acelerada. Según su estudio, nuestra generación fue la que mayor impacto tuvo en los niveles de desempleo y reducción salarial. Es decir, que fueron a los que más despidieron durante estos años de crisis y los que no lograron recuperar sus salarios pre-crisis. Y esto es especialmente importante considerando de que eran los primeros años en el mercado laboral para esta generación. Esos primeros años son los que te ayudan a escalar, a ganar experiencia y además de ahorrar, ya que no tenemos grandes gastos en nuestro presupuesto todavía. Empezar tu vida laboral en medio de una gran recesión no es tarea sencilla, porque el mercado está viviendo grandes periodos de alta incertidumbre y probablemente te toque entrar en posiciones de menores cualificaciones, si es que apenas hay empleo, y por supuesto un menor salario, lo que te lleva a tener mayores dificultades en el futuro para poder alcanzar altos cargos. Según Anna Kent, analista de la Reserva Federal de Estados Unidos, esto no solo impacta en su nivel de ingresos, sino también a su riqueza, a la posibilidad de ahorrar para una casa y su habilidad para alcanzar las metas de vida. Pero es que la gran recesión de 2008 no solamente afectó al mercado laboral, sino que también al crecimiento económico del país en general. En el siguiente gráfico vemos cómo creció el Producto Interno Bruto, en este caso en Estados Unidos, ajustado al crecimiento poblacional. Y como ves, en el caso de los millennials, desde sus 18 hasta sus 33 años, es
decir sus primeros 15 años en la fuerza laboral, el PIB ha tenido un menor crecimiento que en cualquier otra generación. Esto quiere decir que a lo largo de nuestra vida laboral hemos visto un menor crecimiento económico porcentual que cualquier otra generación de la historia, lo que nos lleva a la segunda razón, que es el estancamiento en nuestros salarios. En 2022 nos encontramos en una de las épocas más productivas de nuestra historia. Como sociedad hemos sido capaces de crear tecnologías que nos han facilitado la vida y por supuesto también nuestro trabajo. Cada día existen más herramientas para automatizar, optimizar y acelerar los procesos productivos. Esto ha llevado a que entre los años 1950 y 2018, por ejemplo, los niveles de productividad hayan aumentado en un 215%, es decir, que producimos más del triple que hace 70 años. Sin embargo, todo este desarrollo y aumento de la productividad no se ha visto reflejado para nada en nuestro aumento salarial sostenido. De hecho, como ves en el siguiente gráfico, los salarios se han mantenido prácticamente estables a partir desde 1980 hasta la fecha. Esto significa que todos aquellos millennials que se han ido incorporando al sistema laboral no han visto grandes incrementos en sus salarios desde que empezaron a trabajar. Esto, sumado a lo que hablábamos anteriormente, que en muchos casos debíamos resignarnos a trabajos de menor paga, son la combinación perfecta para que esta generación sea una de las de menor poder adquisitivo. La tercera razón por la que los millennials tenemos un panorama tan complicado es porque tú aún no le has dado el botón del like. La tercera razón es el enorme nivel de competitividad que existe a día de hoy. Con esto no quiero decir de que antes no existiera competencia por un puesto de trabajo. Sin embargo, las labores actuales se han puesto cada vez más específicas y las personas están cada vez más preparadas. Nuestra generación es una de las generaciones mejor preparadas de la historia. A día de hoy, buena parte de los adultos de nuestra generación ya han cursado algún tipo de educación media o superior. Algo que no ocurría de la misma manera en la generación de los baby boomers o de nuestros padres, donde solo algunos lograban terminar por completo su educación superior y mucho menos tener estudios universitarios. Pero las cosas han cambiado y de pronto ha explotado una carrera imparable por obtener más y más títulos. A día de hoy, quien no tenga un título universitario o al menos uno de nivel técnico superior está casi destinado a cumplir funciones peor pagadas. De hecho, en muchos países ya ni con eso es suficiente. Por ejemplo, en España es muy común encontrarse con ingenieros, psicólogos, publicistas y un montón de otros profesionales desempeñando labores como por ejemplo cajero de supermercado, meseros, etc. Que por supuesto no es que sean profesiones menos dignas o menos importantes, sino que la mayoría de los casos son empleos de menor salario y con menores oportunidades de crecimiento. Y por si fuera poco, todo este estudio y preparación ha tenido un gran costo. Cientos de miles de profesionales han tenido que endeudarse fuertemente para poder costear esos estudios que ni siquiera les aseguró un buen futuro laboral. Según estadísticas de College Board, señalan que para el año 2018 el costo promedio de una universidad en Estados Unidos era más del triple que en 1978. Es decir, que la misma carrera en la misma universidad a día de hoy te cuesta más de 3 veces más de lo que te costaba en 1978. Debido a esto, se estima que los millennials cargan con una deuda promedio de unos $28,000 al momento de salir de la universidad. Y ojo, que esto es sin contar con un máster, un MBA ni nada, esto es solamente al terminar tu carrera universitaria. Sin ir más lejos, en Chile, por ejemplo, según una información del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión Ingresa, se estima que más de 660.000 personas están endeudadas con el CAE o crédito con aval del Estado. Vale, pero si ya son todos universitarios, tendrán un buen salario para poder pagar el crédito, ¿no? Y lamentablemente la respuesta es no. De hecho, según un estudio del Ministerio de Educación, el 69% de los deudores del CAE tienen un salario inferior a los 750.000 pesos. Y es más, porque el 38% tiene salarios inferiores a los 250.000. Es decir, que no solamente tienen deudas gigantescas contraídas por su educación, sino que el título que obtuvieron ni siquiera les pudo abrir las puertas para un buen trabajo bien remunerado y que les ayude a cubrir sus deudas. Y la cuarta razón, y bueno, ya con esto paro porque me estoy empezando a deprimir, es que los millennials tendremos grandes dificultades para jubilarnos o recibir una pensión digna. Como ya hemos hablado en otros videos, el sistema de pensiones está prácticamente quebrado en muchos lugares del mundo. Y aquí no vamos a entrar en el debate si es mejor o peor el sistema de capitalización individual, como por ejemplo las AFP o el sistema de reparto, porque este ya sería tema para otro video. Lo cierto es que ambos sistemas han fracasado en el intento de entregar buenas pensiones a sus jubilados y dependen fuertemente de grandes aportaciones estatales o en otros casos contribuciones adicionales por parte de los trabajadores. Según la Fundación de Estudios Financieros en México, se estima que para que el sistema de pensiones logre entregar pensiones dignas y sustentables, se debe aumentar la edad de jubilación de los 65 años hasta los 73 años como mínimo. Es decir, que los millennials tendríamos que estar preparados para trabajar como poco hasta los 73 años. Y todos estos factores, como los bajos salarios que no aumentan y la gran deuda estudiantil, hacen que la gran
gran mayoría no puedan permitirse ahorrar o invertir en bienes que le permitan construir riqueza a largo plazo. Como te comentaba en un principio, alrededor del 70% de los millennials viven de sueldo a sueldo, es decir, de que no les queda nada a fin de mes. Y esto es realmente preocupante porque con un sistema de pensiones tan precario y con un costo de vida que va constantemente en aumento, se hace indispensable de que podamos hacernos cargo de nuestro futuro. Lamentablemente el panorama para nuestra generación no pinta nada bien. Sin embargo, esto no significa que todo esté perdido, sino más bien de que tenemos que ponernos manos a la obra cuanto antes para poder asegurarnos un mejor escenario económico en el futuro. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es intentar incrementar nuestros niveles de ingresos, y esto lo podemos hacer de dos maneras. La primera es aprendiendo una nueva habilidad que esté en alta demanda. Según datos de Universia, las profesiones de mayor proyección y desarrollo laboral para los próximos años son aquellas que estén relacionadas con el mundo de la tecnología y la informática. De hecho, luego de haber vivido 7 años en Berlín y de haber estado trabajando en distintos cargos en el área de la tecnología, estoy seguro de que esto es así. El sector de la tecnología es uno de los sectores en mayor demanda, donde incluso llega a haber escasez de profesionales para poder cubrir la cantidad de puestos de trabajo. Y no es porque paguen mal, de hecho es una de las industrias con mayores beneficios y que mejor paga a sus empleados. Y buenas noticias, porque para entrar en el mundo de la tecnología no hace falta un título universitario ni pedir enormes créditos que nos amarren de por vida. De hecho, varios de mis compañeros de trabajo nunca fueron a la universidad. Muchos de ellos simplemente habían estudiado en alguna academia intensiva de programación o incluso habían sido autodidactas. Y por supuesto que los autodidactas no entraban ganando los salarios más altos, pero con el paso de los meses y luego de adaptarse un poco al flujo de trabajo y aprender los procesos, terminaban ganando exactamente lo mismo que otros que se habían gastado miles de euros en la universidad. Bueno, de hecho yo nunca estudié nada relacionado con la tecnología. Sin embargo, desde muy chico me apasionaba el mundo de los computadores y siempre soñé con trabajar en esta industria. Personalmente salté de trabajar en el mundo del marketing y la publicidad al mundo de la tecnología, y todo esto sin ningún título ni carrera universitaria relacionada con la tecnología. Entrar en esta industria es una oportunidad única y que a mí por lo menos de forma personal me cambió completamente la forma de entender el trabajo. Además, a día de hoy hay un montón de herramientas gratuitas como por ejemplo Free Code Camp o cursos increíbles que son extremadamente baratos de programación como los que ofrece Platzi. Y la segunda opción para poder incrementar nuestros niveles de ingresos y así poder invertir en nuestro futuro es aumentar nuestras fuentes de ingresos. Con internet se han abierto miles de puertas que han facilitado el trabajo en remoto, el trabajo independiente y la generación de ingresos de forma 100% digital. Formas de ganar dinero por internet hay muchísimas, desde negocios en Amazon, dropshipping, marketing de afiliados y un montón de otras más. Así que si quieres conocer más en profundidad alguna de estas alternativas, te recomiendo que vayas a ver este video que te dejo aquí. Nos vemos allá. Chao.